Las condiciones del territorio y el régimen pluvial imperante en la provincia hacen que la cantidad de arroyos en La Pampa sea reducida. Un arroyo poco conocido transcurre por el oeste pampeano. Es el Arroyo Seco, un tajo de plata que solo de vez en cuando destella, cortando el paisaje extremadamente árido de la meseta basáltica pampeana. Un cauce de agua de carácter esporádico que nace en territorio mendocino y termina en un salitral cercano a Puelén. Es interesante destacar que entre el sector austral y central del oeste pampeano se sitúa el Arroyo Seco, un curso torrencial temporal. El profesor Walter Casenave es hasta ahora quien más ha escrito sobre este apenas conocido arroyo del oeste pampeano. Según sus estudios, en épocas de grandes tormentas pueden llegar a circular hasta 12 metros cúbicos por segundo por el cauce tortuoso del arroyo. A pesar de la extrema aridez que caracteriza esta parte del territorio pampeano, el arroyo se desliza por un antiguo camino. Los araucanos que iban y venían a uno y otro lado de la cordillera. Casenave describe los rasgos principales de este accidente geográfico del oeste pampeano, desconocido para la gran mayoría de la población, carente de referencias geográficas precisas, pero mencionado en crónicas de antigua data. Con una cuenca de entre 900 y 1000 kilómetros cuadrados, el área de influencia del Arroyo Seco se extiende entre las provincias de Mendoza y La Pampa. La naciente estaría situada en el salitral de Ranquilcó o Luanco, que tiene su mayor superficie en territorio mendocino, más precisamente en el piedemonte de la Sierra Chachahuén, mientras que el nivel de base del arroyo se ubicaría en el salitral El Toscalito, cercano a Puelén. Entre ambos puntos hay unos 57 kilómetros de distancia y el recorrido caprichoso del Arroyo Seco parece ser que se acomoda a la unión de dos coladas de basalto. El Arroyo Seco se encuentra en la parte occidental de La Pampa, podría decir en el desierto occidental de La Pampa, y por cierto que es un accidente geográfico de características muy singulares. En principio, tomemos contraprueba que La Pampa prácticamente no tiene arroyos, ¿no es cierto? Arroyos permanentes, creo que tiene el que aporta a la laguna de Huatraché, un poco el del Valle de Quehuene, Trafó, y después, salvo los de la meseta basáltica, que ahí hay varios muy pequeños, no hay arroyos. Y el Arroyo Seco, pues, entre otras cosas, por eso constituye una singularidad. Lo que tiene de particular, que son bastantes rasgos, es que es una suerte, para definirlo, de tajo en el basalto, ¿cierto? Ahí, en la meseta basáltica, son una serie de coladas volcánicas, basalto, y como dice Hugo Biseglia, que lo estudió detenidamente, es muy posible que donde se juntaron dos coladas de distinta dirección, quedó abierta la posibilidad de que escurriera el Arroyo Seco. Estamos hablando de miles, millones de años. Es realmente un tajo en el basalto modificado por los escurrimientos después de tantísimo tiempo. Los escurrimientos son pocos, pero a lo largo del tiempo terminan haciendo una marca. El arroyo tiene unos 58 kilómetros, creo, más o menos, y se extiende desde Luanco, o Luanco, como dicen los paisanos,
que está ahí al borde, en una parte el puesto está en La Pampa, otra en Mendoza, hasta el Toscalito, en el departamento Puelén. El Arroyo Seco, curso esporádico que transcurre en el duro oeste pampeano, nace en el salitral de Ranquilcó y se desliza por el basalto áspero a lo largo de 57 kilómetros, según los estudios del profesor Walter Casenave. Sin embargo, es el propio Casenave quien da otra opción sobre el posible origen de este curso de agua. Casenave considera que el nacimiento podría encontrarse un poco más adentro de la provincia de Mendoza, en el salitral de los chilenos, y que al rebasar ese nivel, el agua circula por un canal de conexión hacia Ranquilcó y de allí al arroyo propiamente dicho. Lo curioso es que cuando yo me puse a estudiar el detalle, el cauce, me encontré con que en realidad el arroyo empieza antes. Ahí hay una serie de 3 salitrales, el de los chilenos, el de Luanco y el de Ranquilcó. En realidad está Ranquilcó entre los dos. Y viendo en detalle, estudiando con la fotografía aérea, el estereoscopio, en ese tiempo todavía no estaba internet. Eso ahora ayuda más. Bueno, viendo en detalle se ve que son en épocas de mucha agua, quizás del óptimo climático que hablan los arqueólogos, pudo producir una serie de rebases. Un salitral se llenaba, rebasaba, conectaba con el otro y finalmente llegaba a Luanco, donde estaba la salida definitiva al cauce. Ya de Luanco en adelante es todo cauce. La particularidad del arroyo es que tiene casi 60 kilómetros de largo. De los otros no hay ninguno que tenga ni de los permanentes ni de los temporarios. Y como casi todo lo del oeste, poco conocido, ¿no? Tanto que la cartografía oficial argentina no lo tenía bien definido hasta hace 30 años. El Arroyo Seco parece haber tenido su época de esplendor con caudales permanentes y considerables durante un óptimo climático ocurrido hace unos 5.000 años atrás. A lo largo de su recorrido manifiesta una serie de formas fluviales propias de un curso mayor, dato que evidencia su gran actividad pasada. Aunque desde hace más de 200 años se lo identifica como seco, en diversos tramos de su recorrido escurre aguas potables y semipotables, producto de los manantiales que existen en sus riberas. Durante las tormentas de primavera y verano, breves pero intensas en la región, puede llegar a escurrir caudales considerables durante lapsos cortos. Casenave pudo observar por sí mismo el perfil bravío que puede adoptar ese curso de agua que parece insignificante en el puesto Huacahué durante una fuerte tormenta. Entonces, el Arroyo Seco fue capaz de derramar un escurrimiento que estimó en 12 metros cúbicos por segundo. Pero a pesar de lo remotos y duros que son estos paisajes, hasta fines del siglo XIX y principios del XX, junto al Arroyo Seco corrió una de las vías de comunicación más importantes del centro del país. Uno de aquellos caminos de chilenos que unían el Pacífico con el litoral argentino, que era conocido en buena parte de su recorrido en las Pampas como de las Víboras. La rastrillada de las Víboras ingresaba por el norte de la provincia de La Pampa, siguiendo el derrotero que marcaban las lagunas y los ojos de agua. Atravesaba el centro y finalmente dejaba la provincia, siguiendo el paso del Arroyo Seco. Pese a que no traía agua, era importante también porque a su vera, y precisamente por estar constreñido por el basalto, hay manantiales.
hay por lo menos 4 o 5 manantiales que a su vez conformaban una especie de camino del agua para quienes cruzaban la cordillera, ¿no es cierto? Ya la toponimia orienta, yo hablé del salitral de los chilenos, lo cual está diciendo, y ese precisamente, el que venía costeando el arroyo seco hasta dar al valle del Chadileubú y del Atuel, era uno de los llamados caminos de chilenos, ¿no es cierto? Uno de los dos más grandes, ese el que venía costeando los manantiales, y el otro era, bueno, el que venía desde el valle del Río Negro. Este justamente es un poco la que sigue Luis de la Cruz, justamente, que me llamó la atención porque Luis de la Cruz, pese a cruzarlo, y era un tipo muy detallista y muy observador, no hace una mención mayor. Posiblemente lo encontró en época seca, y cauces debe haber cruzado unos cuantos, y no le dio la entidad, es decir, no se la dio el guía. Lo notable también es que de la Cruz estaba ahí cerca de Puelén, donde creía que lo esperaba una horda de enemigos, y muchas ganas de ver arroyos no tendría, ¿no es cierto? Estaría preocupado por otras cosas. El trazado de los itinerarios indígenas estaba condicionado desde tiempos inmemoriales por la serie de lagunas y manantiales. Son estos manantiales pequeños, pero generosos, los que transcurren por el cauce del arroyo seco durante una buena parte del año, al menos hasta que las tormentas sueltan el aguacero sobre el oeste. Resulta muy orientativa la toponimia, ¿no? Y es una lástima que en las escuelas no se le dé una mayor orientación, porque justo uno de los puestos que hay ahí, a orillas del arroyo, se llama Huacahué, sí, que quiere decir algo así como la vacada, vendría a ser. Y está indicando que ahí pasaban haciendas, no precisamente de Chile para acá, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Claro, al haber un poco de pasto y un poco de agua, era el camino obligado. En las proximidades del arroyo seco existen una gran cantidad de estos manantiales, conocidos y aprovechados por los indios. Luis de la Cruz, en compañía de los araucanos, atravesó y describió profusamente la región en 1806. De este a oeste, Huacahué, Quircaco, Carrimanca, Agua Rica y Luancó son algunos de los más importantes y permanentes. Más allá de Luancó queda apenas una sola aguada para salvar la travesía de más de 100 kilómetros hasta el río Colorado, que se cruza en el Paso de las Bardas. Podríamos decir senderos, ¿no es cierto?, que han sido recorridos por milenios quizá, que van siguiendo los ojos de agua. No es casual que en la mayoría de los ojos de agua de mayor porte se encuentren restos, ¿no es cierto?, de instalación humana, restos líticos, o restos así, por ejemplo, de lascas de piedra donde ellos trabajaban, o sea, talleres, pinturas rupestres, o sea, hay evidencia de presencia humana de muy, muy larga data. Hoy, lamentablemente, con, digamos, este avance sobre la propiedad de las tierras que se ha registrado en el oeste, yo digo que desapareció lo más lindo que tenía la meseta, que era que no había alambrados, ¿no es cierto? Entonces uno entraba, por ejemplo, por Puelén y cruzaba en diagonal siguiendo toda los manantiales que había, la Copelina, Copel Grande, Chico, Agua de los Pajaritos, ¿no es cierto? Y seguía y seguía, y un poco iba recorriendo caminos históricos, ¿no es cierto? O prehistóricos. Y bueno, cuando llega esa avanzada que empieza a acercar los campos, a alambrarlos, ya se torna complejo poder acceder a ellos, ¿no es cierto? Y es una lástima porque era parte del encanto que había para quienes... La zona. Sí, yo siempre digo que el oeste de nuestra provincia o te cautiva o directamente no querés volver nunca más. Yo fui uno de los cautivados, así que siempre que pude volver, y por razones de trabajo lo hacía muy a menudo, y siempre era como que encontrabas algo nuevo, a pesar de la aridez, siempre hay pequeños hechos, ¿no?, que a uno lo atrapan. La periodicidad está dada, como pasa con todas las lluvias acá, ¿no es cierto?, en cuestiones climáticas regionales,
que no siempre te permiten decir que hay una periodicidad. Puede ser que en un año tengas 2 o 3 actividades, o puede pasar que en 7 u 8 años no vuelva. Cuando vuelve está en relación directa con el aporte que hay aguas arriba, ¿verdad? Si hay un aporte que podríamos decir que mantiene cierta constancia, cierta permanencia en el tiempo, el arroyo mantiene una escorrentía que puede ser de varios meses, algún momento puede haber pasado a un año, pero no es lo normal. Lo normal es un episodio, una etapa que viene, corre, pasan quizá 10, 15 días y otra vez vuelve a quedarse tranquilo. Pero ya te digo, eso está en relación directa con una cuestión temporal que tiene que ver con el comportamiento climático en la cordillera, y bueno, de acuerdo a la cantidad de agua y la intensidad tiene que ver la relación directa del mantenimiento en el tiempo. Para que te des una idea, en el caso, por ejemplo, del río Seco, en algún momento que se han medido precipitaciones de 60 o 70 milímetros, cosa que acá es una lluvia normal, pero allá al caer con un periodo de tiempo muy acotado, justamente se genera esa especie de arroyo muy caudaloso que es casi como una luz. De hecho, se ha llevado a veces estaciones de aforos o alambrados o alguna instalación humana que se ha hecho. Hay un detalle muy significativo, altamente significativo en el aspecto humano. Cuando uno llega al Huanco, a Huacahué, y de pronto ve que brilla todo. Claro, es el agua que satura, pero también que moja los incontables miles de fragmentos líticos que hay de la gente que vivió allí y fabricaba sus armas. De hecho, por decirlo así genéricamente, puntas de flecha y raspadores se encuentran de a decenas o de a centenares, ¿no? Lo cual está hablando de un poblamiento muy, muy antiguo. El manantial del Huanco es una maravilla y en definitiva va a dar al arroyo seco, pero la afluencia de agua mayor evidentemente se da cuando llueve. Se nutre básicamente de los manantiales, ¿no es cierto? Por algo está seco. En el cauce tiene lugarcitos donde a veces brota un poquitito de agua, pero su alimentación grande son las lluvias. Peletay vive a orilla de uno de los puestos y él me decía, que a veces el agua, cuando llueve arriba, como dicen ellos, que es en la sierra de Chachahuén, el agua rebasa la altura del borde del arroyo y le ha llegado a mojar la casa. En ese lugar el cauce, yo lo vi, lo tengo fotografiado, tiene más o menos unos 2,50 o 3 metros de ancho por 1,80 de profundidad. Es un corte bastante importante. Bastante importante. Y como la pendiente media del arroyo es del 0,5%, yo me animaría a decir que si venía un volumen de agua como para llenar esa sección ahí, fácilmente debían estar pasando 15 o 17 metros cúbicos por segundo, ¿no? 15 o 17 mil litros por segundo. La misma morfología fluvial del cauce y del aporte en tantos miles de años hace que se abra un poco más adelante y está el puesto de Huacahué, donde hay pastura un poco más. Digamos, no es uniforme el arroyo. Yo había contabilizado, me parece que 9 tramos, cada uno con características distintas, de pendiente y de cauce, hasta el último, que es el salitral del Toscalito, donde ya se abre y bueno, se termina el arroyo seco. Hace 5.000 años, el arroyo seco fue un curso de agua permanente. Hoy apenas escurre, sosegado por las piedras y las espinas que lo contienen. Pero de vez en cuando,
Cuando las tormentas de verano se abaten con furia sobre el manto de las viejas erupciones volcánicas, el arroyo seco recupera su fuerza y su antiguo orgullo, y corre con furia, arrollando por el basalto a sus carceleros.